Empaca tus cosas y lárgate. La familia Shen tiene el ojo puesto en este lugar. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Entiendes las reglas? Si quieres este gimnasio, tendrás que preguntarle a mis puños si están de acuerdo. Tus movimientos elegantes. ¿Y me hablas de reglas? Déjame decirte algo. En Aichang, la familia Shen es las reglas. Tú. La familia Shen puede querer controlarlo todo, pero aún tienen que seguir el código. Una simple limpiadora. ¿Te atreves a hablarme del código? Estás buscando la muerte. Lo siento mucho. Este piso está un poco sucio. Necesita una buena limpieza. Tú te atreves a engañarme. Pagarás por esto. Hermana Liu, cuidado. Vaya, no esperaba que fueras tan femenina. Maldita limpiadora, no he terminado contigo. Apoderarse de un gimnasio de poca monta. ¿Está tardando tanto? El campeón de boxeo clandestino, su carrera profesional en el boxeo. Solo tiene una derrota, contra el ex campeón Ali. Sí, la familia Shen lo contrató para lidiar con nosotros. Estamos condenados. Hermano Li, las cosas casi estaban resueltas. Pero entonces apareció esta limpiadora ruda. Es increíblemente hábil. Mira lo que me hizo. Hermano Li, tienes que hacerme justicia. Tú eres esa maldita limpiadora. Sí, lo soy. ¿Qué pasa, hermano Li? Inútil. Ni siquiera pudiste manejar a una simple limpiadora. No puedes ni siquiera con una limpiadora. De ahora en adelante, cuando salgas, no me digas que es mi subordinado. Sí, soy un inútil. Pero hermano Li, esta limpiadora no es simple. Debes vengarme. Escuché que tienes algunas habilidades. Hermano Li, eres un jugador profesional, después de todo. Intimidar a una mujer débil. ¿Qué sentido tiene? Tu pequeño gimnasio de boxeo roto. Nadie puede pelear. ¿Qué les parece si todos ustedes vienen juntos? Si alguno puede estar en mi mano, 3 movimientos sin caer, dejaré ir su gimnasio de boxeo. De lo contrario, basura. Solo serán anexados. Hermanos, por nuestro gimnasio de boxeo, luchen contra él. Oye, de verdad hay alguien audaz. No le teme a la muerte. Valor admirable. Deja de decir tonterías, observa el movimiento. Eres tú. La basura que no puede durar 3 movimientos. Encuentra mi debilidad. Solo eres complaciente. Vete a casa a llorar con tu mami. Contaré hasta 3. Si nadie se atreve a subir. Este gimnasio de boxeo es mío. 1. 2. Basura. Finalmente conoces el miedo. Hubiera sido mejor si hubieras entregado el gimnasio de boxeo antes. No tendrías que haber sido golpeado. 3. ¿No quieres pelear? Pelearé contigo. Dije, maldita limpiadora. El hermano Li no te aplastó hasta la muerte hace un momento. Deberías arrodillarte. Agradecer al hermano Li por no matarte. ¿Te atreves a ser presuntuosa aquí? ¿No quieres vivir? No es solo presumir de tus queridas bragas de Sailor Moon. Bragas fuera. En cuanto a morder tan fuerte. Atrévete a mencionarlo de nuevo. Hermano Li, esta maldita limpiadora en realidad quiere morir. Cumplamos su deseo. Interesante. Bañarte. Hermana Liu, no, aunque tuviste suerte y derrotaste a ese subordinado. Es absolutamente imposible ser la oponente del hermano Li. Así es, hermana Liu. Eres una mujer débil. ¿No estás buscando la muerte? Eso es. Hermana Liu, no puedes subir. Todos en el gimnasio de boxeo siempre han sido muy buenos conmigo. No puedo verlos ser intimidados.
Ustedes, estos insectos, realmente son ruidosos. Tú, sube. Me alegra acompañarte. No necesito guantes para ganarte. Ni siquiera Muhammad Ali se atrevería a decir tal cosa. Apestoso limpiador. ¿Qué te da el derecho de ser tan arrogante conmigo? Mocoso. Impresionante. ¿Esto? ¿Sigue siendo esta la hermana Liu? Increíble, increíble, increíble hermana Liu. La hermana Liu le golpeó. Ese movimiento fue excelente. La hermana Liu le dio una paliza. Algunos de esos movimientos me resultan familiares. Sí. Siento que los he visto en alguna parte antes. No. Si no me detengo ahora, me descubrirán. 3 movimientos son suficientes. Deberías cumplir tu promesa. Recuerda que siempre hay peces más grandes en el mar. Siempre hay alguien mejor. Tú, este sucio trabajador de limpieza. Si no te destrozo hoy. No me llamo Lee. No. Maldito conserje, te mataré. Es solo un par de bragas de Sailor Moon, ¿verdad? ¿Tienes que llegar tan lejos? ¿Sigues hablando? Hoy estoy aquí para quitarte la vida. No importa lo bueno que seas, ¿puedes vencer a una bala? Oye, no te apresures. No seas precipitado. El maestro quiere que consiga los secretos comerciales de la familia Shen aquí. Ahora parece que no es una tarea fácil. Aquí. Está mal. Le di a la abuela Sen. El collar personalizado, ¿dónde está? Robaste mi collar. Será mejor que mires de nuevo. Este collar vale casi 5 millones. Irse no será tan fácil. Si no lo tomé. ¿Te arrodillarás y te disculparás? ¿Estás mintiendo? Solo tú tocaste mi bolsa. Si no fuiste tú, entonces ¿quién? La señorita Fen proviene de una familia rica e influyente. ¿Cómo podríamos ofender a un pobre? Sí, sí. Tampoco te miras al espejo antes de hablar. Regístrenla. Mis guardaespaldas. Son todos campeones de boxeo de primer nivel. Sé cómo dejar a alguien gravemente herido sin hacer ruido. Tú escondiste el collar. Y luego intentaste culparme. ¿No podrías ser un poco más inteligente con tu plan? ¿Podrían ser tus métodos más obvios? Estos esquemas de incriminación son comunes en familias ricas e influyentes como la nuestra. No es nada nuevo. Si quieres calumniarme, también tienes que mirarte a ti misma. Tienes esa capacidad. ¿Qué esperan, idiotas? Atrápenla. Sigues haciéndote la tonta. Parece que tendré que. Espera. Piérdete. Este es un evento de la familia Shen. ¿Qué crees que estás haciendo? La familia Shen. Podría ser. Hermano Sen, solo quiero educar. Esto es simplemente pobre. ¿Por qué sigues protegiéndola? Tú fuiste quien hizo acusaciones falsas y se negó a disculparse. Ahora estás empezando problemas de nuevo. ¿Crees que la familia Shen es una broma? No te saldrás con la tuya aquí. ¿Estás bien? Abuela Sen. Mira a esta mujer. No solo sedujo al hermano Siggy, sino que también lastimó a mis guardaespaldas. Vine desde el extranjero para ver al hermano Sen y para asistir al banquete de la familia Sen. Y esto es lo que sucede. Mi padre no sabe sobre esto. Una chica rústica que viene del campo. Tratando de casarse con nuestra familia Shen. Sí, sí. Ni siquiera te meas y te miras a ti misma. Abuela, tú. Hermano Siggy. La salud de la abuela Sen es frágil. No la hagas enojar.
Solo te interesa el dinero. Toma el dinero y deja a Shiggy. Y no dejes que te vuelva a ver. No quiero esto. En otras palabras, incluso con todo ese dinero, ¿cómo se puede comparar con el título de futura señora de la familia Shen? Tú. Tus motivos son impuros. ¿Cómo te atreves a intentar competir conmigo por el hermano Shen? Déjame decirte, el presidente del grupo Chu, Chulangxi, es mi hermana de juramento. Seré la segunda al mando del grupo Chu. El grupo Chu es... Padre, madre. Todavía no he encontrado a mi hermana. Chulangxi, presidenta del grupo Chu. Tampoco he descubierto al asesino que los mató. Les he fallado. Justo ahora, el asistente Mu vio a una chica que se parece exactamente a mí. Sospecho que es mi hermana. El asistente Mu ya ha ido a investigar. Joven señorita está justo aquí. La joven señorita tiene una constitución débil y no soporta un viento tan fuerte. Lleven rápidamente a la joven señorita de vuelta al coche para que descanse. ¿Viste a esa chica hace un momento, verdad? Asegúrate de traerla sana y salva. ¿Asistirás todavía al banquete? Solo tráela de vuelta. El banquete no es realmente necesario. ¿Por qué te pareces tanto a mí? ¿Por qué? Soy tuya. Señorita mayor, los resultados de la investigación muestran que ella no es la segunda señorita. ¿Qué has dicho? Hola, Xin Yechu. ¿Quiénes son ustedes? Disculpe, ¿vive esta joven aquí? ¿Qué quieren con ella? Me gustaría saber si esta joven se llama Chu Yie. Este grupo no parece amigable. Y están haciendo preguntas tan detalladas. ¿Podrían ser enemigos? Mejor tener cuidado. No conozco a ninguna Chu Yie. Pero la persona en su foto, si vive aquí. Entonces, ¿cuál es su relación con ella? Espere un momento. Es mi hija biológica. La llevé en mi vientre durante 10 meses. Fue una suerte que en aquel entonces registré allí en el registro familiar y obtuve esto. Disculpe. Así es como son las cosas, aunque no podemos creer todo. Con el certificado de nacimiento. Está prácticamente confirmado, señorita. Acaba de decir. ¿Eres mi qué? Nada. Lo que quiero decir es, quiero que hagas algo por mí. ¿Qué? ¿Quieres decir? ¿Qué quieres que ocupe tu lugar y dirija el grupo Chu? Hay disturbios dentro del grupo ahora. Y los lobos acechan fuera. Mi padre falleció recientemente en un accidente automovilístico. Y mi cuerpo. Así que te necesito. No estás bromeando, ¿verdad? Solo soy un boxeador. Una persona ordinaria. No puedo hacerlo. ¿Bromeando? Todavía tengo las tareas de mi maestro que completar. El asistente Mo te ayudará con todo. No te preocupes. Es bastante guapo también. Entonces, ¿por qué no le preguntas a él? Porque yo, sé yo. Después del intento de accidente automovilístico, la salud de la señorita mayor está empeorando cada vez más. Incluso hay rumores afuera. La señorita mayor no vivirá más de 3 meses. Los accionistas se están uniendo, obligan a la hija mayor a renunciar a su puesto. El grupo Chu está a punto de sufrir un duro golpe. Mañana es el banquete para mi nombramiento oficial, como presidente del grupo Chu. Creo que alguien definitivamente me desafiará debido a mi débil salud. Solo tú puedes ir en mi lugar y detener todo esto. No te preocupes, es solo un intercambio de identidad temporal. Te pagaré. No dejaré que lo hagas gratis. Pero esto es una cuestión de principios. No me pueden comprar. Ninguna cantidad de dinero me hará hacer esto. Un día. 5 millones. En realidad, los principios a veces no son tan importantes. Vuelve rápido, algo pasa. De acuerdo. Maestro, ¿qué pasa?
¿Por qué la prisa? Alguien vino, preguntando por tus antecedentes hoy. ¿Quién? ¿Algún rasgo distintivo? Varios hombres de negro, ricos y poderosos, probablemente enemigos. No dejes que nadie sepa tu nombre real por ahora. Usa un alias si es necesario. Entendido. En esta situación, no es conveniente para mí llevar esto. Por favor, guárdelo, maestro. La tarea del banquete, ni siquiera básicamente completa. Esta misión requiere que te infiltres en la familia Shen y vigilar a Shen Shipan. Sospecho que el ring de boxeo clandestino tiene algo que ver con él. Esta misión no va a ser pan comido. Shen Shipan es insidioso y astuto. Tienes que ser extra cuidadoso. Entendido, maestro. Director del grupo Chu. La señora Chulangxi ha llegado. Acabo de ver a esta mujer ayer. Hoy me ignora. Además, ¿por qué está en silla de ruedas? Este es el estilo del grupo Chu. Realmente hace honor a su reputación. ¿Cómo entró este tipo aquí? Bienvenidos, distinguidos invitados, a mi grupo Chu. Banquete de sucesión del presidente. ¿Cómo se transformó de repente en la presidenta del grupo Chu? Tienes suerte de seguir sentado aquí hoy. Que yo, Chao Amin, sea testigo de la verdadera cara del presidente Chu. Ya es una bendición de 3 vidas. De ahora en adelante, mi club de boxeo seguirá tu ejemplo. Mi grupo Jin también está a tu disposición. Sí, sí. Nunca pensé que la renombrada presidenta sería tan joven y hermosa. Este grupo Chu definitivamente florecerá bajo su liderazgo. Prosperará. Es cierto. Un grupo de oportunistas sin perspicacia. Mi padre, el expresidente Chu, lamentablemente falleció hace 3 meses. Él dijo una vez antes de su fallecimiento: gracias a todos por su apoyo. Yo, Chulangxi, anuncio como presidenta. Presidenta del grupo Chu. Falsa, eres digna. Falso. Lo que dijo esta señorita Feng. ¿Quién es el falso? Está diciendo la señorita Feng que la persona que se hace pasar por en el escenario es un accionista del grupo Chu. No se dejen engañar por esta impostora. Engañada. Ella no es Chulangxi en absoluto. Ella es solo una persona ordinaria, una persona de lo más común. Incluso si estás vestida con ropa fina, sigues sin ser una joven señora. ¿Quién te dio la audacia? Es difícil distinguir lo real de lo falso, ya que la señorita Feng lo mencionó. Espero que la señorita Feng no sea molestada y que continúe. En el banquete de la familia Shen ese día, presencié a esta faisana, tratando de convertirse en Fénix, seduciendo al hermano Siyi y casi causando la hospitalización de la abuela Shen. Desvergonzada. Incluso te atreviste a hacerte pasar por la directora general de la corporación Chu. Creo que a esa enferma no le queda mucho tiempo en este mundo. ¿Cómo te atreves a suplantarla? Tienes agallas. Incluso te atreviste a engañarnos. Esta obra, me pregunto si podrás mantenerla. Toda la élite de la ciudad está aquí. Una don nadie se atreve a suplantar. Con solo esta frase: haré que te vayas de Aichen. ¿Sabes lo que estás diciendo? Esta señorita, una hormiga insignificante, y la junta directiva se atreven a cruzar mi límite aquí, desafiando mi autoridad. Te estás pasando de la raya, ingrata. ¿Qué derecho tienes a cuestionarme? ¿Cómo te atreves a descontrolarte en territorio de la familia Chu? Que alguien la eche. Si dices una palabra más, te quitaré la vida. Suéltame. Muy bien. Pasemos al evento principal de hoy. Respecto a la muerte de mi padre. Incluso si eres Chulangxi. Solo tú, una enferma con solo unos días de vida. ¿Qué derecho tienes a ser la presidenta de nuestra corporación Chu? Como era de esperar. Todavía sucedió. Solo estoy físicamente débil. Pero dirigir una empresa depende del cerebro. Es una pena que no tengas uno. Chulangxi, estás medio muerta. Y tu boca sigue siendo tan dura. Este historial médico en mi mano documenta la condición física de Chulangxi. Lian Wenqian, accionista del grupo Tusi. Hoja de informe de diagnóstico por RM. Se está muriendo.
Así que, Presidenta Chu, sé sensata y renuncia al puesto de presidenta, vuelve a tu sala. Y prolonga tu vida, La condición de Chulangxi es tan grave. incluso si eres increíblemente ingeniosa y poderosa. Es una pena que tus días estén contados. Presidenta Chulangxi, una moribunda. ¿Qué derecho tienes a ocupar este puesto? ¿Te estás revelando, viejo Yan? Revelándonos. Por el bien del trabajo de toda la vida de la Presidenta Chu. Y por nosotros, decenas de miles de empleados, incluso si nos revelamos, ¿qué importa? Que alguien se lleve a la Presidenta Chu. Lejos. Déjenla descansar bien, desafiando mi autoridad. Lian Wenqian. ¿Te atreves a, presidenta del grupo Chu, en el banquete de sucesión, decir tonterías? Es simplemente como tener las agallas de un leopardo. Me preguntaba quién era. No eres más que un lacayo. Y te atreves a señalarme con el dedo. Realmente te estás pasando de la raya. Incluso has olvidado tu propio nombre. Si no fuera por la Presidenta Chu, ¿dónde estarías hoy? Tú. Viejo Yan. Vete de aquí. Esta es tu última oportunidad. He oído el chiste más gracioso del mundo. Dignidad. ¿Me das? Tú, una persona que está a punto de morir, solo estás haciendo teatro. ¿Cómo puedes convertirte en la presidenta de nuestro grupo Chu? Solo porque tú puedas llevar a nuestro grupo Chu a la cima. Me temo que se derrumbará a mitad de camino. Suficiente. Ustedes, un grupo de personas con corazones de lobo y pulmones de perro. Mientras la Presidenta Chu está enferma, se apresuran a pisotearla. ¿En calidad de qué? ¿Te inmiscuyes en los asuntos de nuestro grupo Chu? Joven maestro Shen, ocúpate de tus asuntos. Un mocoso que todavía huele a leche. Xinye Shen, controla a tu junior. Esta persona es interesante. Deja de reír. Nuestra junta directiva ha decidido unánimemente que Chulangxi no es apta para ser la presidenta de nuestro grupo Chu. Sí, nuestro grupo Chu no puede ser arruinado por una moribunda. Presidenta Chu, por el bien del grupo Chu, deberías abdicar. Los fuertes se levantan, los débiles ¿qué? En ese caso, deberías dimitir. Correcto. Por la presente solicitamos revocar la presidencia de Chulangxi. Yo, Choaaming, también estoy de acuerdo en remover la dirección de Chulangxi. Mi grupo Jin también está de acuerdo. Abdica. 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 Este grupo Chu pronto estará en mi bolsillo. Este Chu, a partir de ahora, llevará el apellido Shen. Solo estoy débil. Sentada en una silla de ruedas. No estoy muerta. Además, solo tú, pequeño Alevin. ¿Eres digno de obligarme a abdicar? El historial médico está justo ahí. Le quedan solo unos días de vida. ¿Qué diferencia hay con estar muerta? Ridículo. Solo con un trozo de papel. ¿Quieres decidir mi vida o muerte? No te creas tan importante. De lo contrario, si caes, ni siquiera sabrás cómo moriste. En otras palabras, este puesto de presidente, incluso si lo renuncio, ¿quién de los presentes es digno de sentarse en él? Presidenta Chu, un hombre sabio se somete a las circunstancias. Tú, así, todavía te das eris. En mi opinión. En tu opinión, ¿quién eres? ¿Crees que eres digno de entrometerte en los asuntos del grupo Chu? Un historial médico no prueba nada. Tú, una persona enferma, ni siquiera puedes ponerte de pie. ¿Qué puedes decir? ¡Qué broma! Si me levanto hoy, ¿qué harás? Si puedes ponerte de pie, me arrodillaré ante ti. Ni siquiera menciones arrodillarme, me postraré ante ti. Si no puedes hacerlo, renuncia al grupo Chu. Puesto de presidenta. Bien. Entonces, a continuación, por favor, no parpadeen.
Vamos, déjame hablar por ti. Me estoy levantando. ¿Qué prueba el documento? No solo puedo pararme, sino también caminar, saltar y limpiar la casa. Este arte marcial, definitivamente es ella. Casi lo olvido. ¿Y tú, Yang Wenqian? ¿Hay algún problema con mi salud? Presidenta Chu, creo que debe haber algún malentendido entre nosotros. Malentendido. Mi padre te acogió. Y así es como tratas a su única heredera. Presidenta Chu, me equivoqué. Me equivoqué tanto. Pensé que ustedes, los accionistas, tenían alguna habilidad real. Me decepcionan. Presidenta, por favor, créame. Soy completamente leal. A usted y al grupo Chu. Completamente leal. ¿Escuché bien? Eso no es lo que dijiste hace un momento. Fui engañado por malhechores. Presidenta, debe creerme. Malhechores. Soy su más firme partidario. El más firme. Presidenta Chu, ya que está bien. Todos estamos aliviados. Aliviados. ¿Aliviados de qué? Aquellos que me deben de la apuesta. Pueden pagar ahora. No es así. Presidente Chao, dijiste que si me levantaba, te arrodillarías. Todos estamos en el mismo círculo empresarial. Nos volveremos a ver. ¿Por qué no lo olvidamos? Presidenta Chu, después de todo, te cargué cuando eras pequeña. Olvídalo, olvídalo. Yo también te cargué cuando eras pequeña. Cuando me estabas obligando a renunciar. ¿Recordaste que me viste crecer? ¿Recordaste que todos estamos en el mismo círculo empresarial? ¿Y nos volveremos a ver? Todos y cada uno de ustedes aquí presentes. Si no se arrodillan, no tendrán un lugar en mi grupo Chu. Arrodíllense. Los dejaré ir esta vez. La próxima vez no habrá otra oportunidad. Maldita sea. Esa Chulangxi, usando su posición como presidenta del grupo Chu, frente a tanta gente, descaradamente nos humilló. El historial médico que recibimos no podía estar equivocado. Esta Chulangxi está en la puerta de la muerte. ¿Por qué se ve tan saludable? ¿Podría estar tomando algún tipo de medicamento? ¿Un último estallido de energía antes de la muerte? Eso es lo que me he estado preguntando también. Todo esto es muy sospechoso. Después de todo, el director del hospital es uno de los míos. Además, pagué un alto precio por esta información. Sin Ye Shen, hemos caído en ¿algún tipo de truco? Sin Ye Shen, he traído a la persona que quería. Yue, lo que dijiste hoy en el salón de banquetes, ¿era cierto? Por supuesto que es verdad. Lo vi con mis propios ojos. Se aferra a Siggy. Y está muy saludable. No fui al salón de banquetes. ¿Hay algún video de ella? No. Pero encontraré la manera de hallar pruebas para demostrar que esta Chulangxi es falsa. Yue trabajó tan duro. ¿Qué necesitas? Solo dímelo, te apoyaré completamente. Además, la abuela de Shige y yo estamos de tu lado. Deberías entender. Repetidamente recabaste información sobre mí y saboteaste mis planes. Finalmente te atrapé. Quita tus sucias manos de encima. Estás a las puertas de la muerte y todavía ocultas tu rostro. Muy bien. Consigue el video y la unidad USB de él. Nunca obtendrás la evidencia. Un digno director de la familia Shen, involucrado secretamente en tales actos inmundos. Si todos supieran, podrías todavía sentarte tan cómodamente en tu posición. La última persona que me amenazó así terminó muerta. ¿Entiendes ahora? Atrápenlo.
Esta persona, sorprendentemente, derrotó al boxeador nacional que contraté, en un abrir y cerrar de ojos. No. No puedo quedarme aquí. Tengo que salir de aquí. La punta del dardo está rota. Hay restos de ropa en el suelo. Definitivamente le dio. Pero no hay sangre. ¿Podría haber fallado? Sinje-chan, este dardo fue hecho para mí, por un maestro de renombre mundial. Aquellos a quienes golpee serán heridos. Vayan a buscarlo. Si está vivo, quiero verlo. Si está muerto, quiero ver su cuerpo. ¿Quién eres tú? Es él. ¿Por qué estás aquí? Esta es mi casa. Debería preguntar por qué tú estás aquí. Olvídalo. Déjame curar tu herida. Hablaremos después de que te curen la herida. Oye, ¿qué estás haciendo? Quitarse la ropa para curar la herida. ¿Qué más? Vestir la ropa. Chulangxi. Lo haré yo misma. Déjame ayudarte. Encontraré algo sobre ti, pobre. Prueba de que no eres la directora Chu. Directora Chu, está ahí. ¿Qué hace ella aquí? Está bien, haré que la criada la despida. Directora Chu, me equivoqué la última vez. Así que vine hoy, para disculparme contigo. ¿Por qué no abres la puerta primero? Señorita, la directora Chu no se siente bien. ¿Ya está dormida? Si tienes algo que decir, vuelve mañana. Sí. Si no tuviera nada que ocultar, ¿por qué mentiría y diría que está dormida? Entonces la directora Chu está despierta ahora. Debería darle el regalo primero, y luego disculparme con ella en persona. Señorita, no es conveniente molestar a la directora Chu mientras duerme. ¿Por qué sigues subiendo? Veamos cómo maneja esto este impostor. Así que la señorita Feng disfruta espiando en las habitaciones de otras personas. No, y no. No, entonces sal. Sí, me voy ahora. Tío Sen, no solo no pude atrapar a esa falsa Chulangzi con las manos en la masa, sino que también encontré el recuerdo de hermano Sigi, justo en la cama de esa mujer. ¿Puedes creerlo? Era hermano Sigi. Tío Sen, no quiero vivir más. Fueyue, ¿estás segura de que lo viste bien? ¿Qué era la cosa de Shiji? Hermano Sigi y yo crecimos juntos. ¿Cómo podría equivocarme? Tío Sen, no quiero vivir más. Ve a casa y descansa. Sobre este asunto, no se lo digas a nadie. Yo me encargaré. Todo esto es muy sospechoso. Sinja Shen, ¿qué pasa? ¿Cuándo se fue Shen Shiji? Ayer por la tarde. Y no ha regresado. Todavía no ha vuelto. Sí. ¿Shiji ya está despierto? ¿Cuánto más? Dom, son solo las 8 en punto. No hay necesidad de estar tan ansioso. El joven amo se emborrachó anoche. Probablemente no se despertará por un tiempo. Un tío visitando a su sobrino. Cuando te toca a ti, un asistente. ¿Meter las narices? Exactamente.
Xingye Shen. El joven amo todavía está descansando. No lo voy a despertar. Solo quiero echar un vistazo, quítate de mi camino. El joven amo vomitó anoche. Debe de sentirse mal ahora, hablaremos de ello en la fiesta. No bloques el camino, perro. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿O es que Shigi ni siquiera está ahí dentro? ¿Qué vamos a hacer? El joven amo dijo que tengo que detenerte cueste lo que cueste. Por favor, perdóname. Bebí un poco demasiado anoche. Me desperté un poco tarde. Es genial que estés aquí. Tengamos una buena charla. Anoche alguien robó nuestros secretos comerciales del grupo. ¿Atrapaste a la persona? Se escaparon. Entonces eso es negligencia del tío, ¿no? Pero ese ladrón recibió un golpe en la parte baja de la espalda con mi arma oculta. Deberían tener una herida. Levanta tu camisa y déjame ver. Tío. ¿Sospechas de mí? Creo que fuiste tú. ¿Dónde están las credenciales? Luego vio a esa persona usando tu anillo de sello. Es absolutamente cierto. Ese anillo siempre lo ha llevado el hermano Shigi. Nunca se lo quita. Así que te has estado haciendo el tonto todo este tiempo. Para ocultar tu ambición, ¿no? Mi querido sobrino. Mi anillo. Se perdió mientras bebía ayer. Ya lo perdí. Tío, si no me crees, puedes registrar esta habitación. ¿Alguien está tratando de tenderme una trampa? Intentando iniciar una pelea entre nosotros. Tío, eres una persona tan inteligente. Seguramente puedes entender esto. No cambies de tema. Dejemos el anillo a un lado por ahora. Primero, levanta tu camisa. Déjame ver si tienes alguna herida. ¿Te sientes culpable, mi querido sobrino? Tío, ¿acabas de golpear a mi asistente? ¿Quién le dijo que me bloqueara el paso? Como director, no puedo tener ni siquiera esta autoridad. Entonces discúlpate y póstrate. ¿Qué dijiste? Tío, ¿te atreves a apostar conmigo? Si me levanto la camisa y hay una herida, dejaré que hagas lo que quieras conmigo. Puedes echarme de la familia Shen. Lo que decidas. Si me levanto la camisa y no hay ninguna herida, te disculpas si te postras ante él. ¿Por qué debería apostar contigo? Si no quieres apostar, la puerta está justo ahí, no dejes que te detenga. Bien, apostaré contigo. Te golpeó mi arma oculta. Es imposible que no estés herido. La medicina de este Chulanxi es realmente milagrosa. De la noche a la mañana, la herida se ha curado completamente. Tío, ¿cómo es tu deportividad? Me equivoqué, no debería haberte golpeado, lo siento. Joven amo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Golpeo a mi asistente. Hacer que se postre se considera indulgente. ¿En qué era estamos? Todos somos iguales. Incluso si es un director. Golpear a alguien no está bien. Joven amo. Está bien, está bien. Mañana es la conferencia de licitación del Grupo Chu. ¿Cómo fue lo que te pedí que hicieras? Está hecho, joven amo. A continuación, verá. Un buen espectáculo. Este proyecto ya ha sido preseleccionado por el Grupo Chu. La llamada conferencia de licitación es solo una fachada. No importa qué. Si puedo reunirme con el Xingye Chu hoy, entonces en el futuro en iChain definitivamente tendré un lugar. Este es un proyecto de 500.000 millones. Además del Grupo Chu, ¿quién más puede conseguir tanto dinero? Ha llegado el alcalde Liu. Esta noche estamos celebrando la conferencia de licitación del proyecto Dongmen aquí. Bienvenidos a todos. Algunos han dicho que yo, el viejo Liu, amañé la licitación. Y ya he preseleccionado al Grupo Chu para este proyecto. Esto ha llevado a los accionistas que invirtieron en el Grupo Chu a cambiar de opinión de la noche a la mañana, pensando que las cosas están resueltas. Así que, esta noche, quiero darles a todos una oportunidad. Si alguien puede
conseguir 500.000 millones en fondos. Puede competir de forma justa con el Grupo Chu. Todos aquí. ¿Alguien quiere aprovechar esta oportunidad? Ya que ese es el caso, como alcalde. Por la presente anuncio, el proyecto Dongmen. Esperen. Me gustaría intentar esta oportunidad. ¿No fue este tipo Lian, a quien el presidente Chu le dio una lección la última vez? ¿Cómo se atreve a desafiarlo abiertamente de nuevo? ¿No sabían que, después del banquete de sucesión la última vez, este tipo Lian renunció? Ahora quién sabe de quién ha obtenido apoyo. Es por eso que, ya veo, debe querer vengarse. Actualmente estoy en el grupo Dingfen. Así que, estamos dispuestos a intentar esta oportunidad. Como todos saben, el grupo Dingfen es realmente capaz. Pero este tipo de inversión empresarial todavía requiere mucho dinero. Para el proyecto inicial, se necesitan 500.000 millones. ¿Puedes conseguir eso? ¿No es esto una coincidencia? Tengo exactamente 500.000 millones en esta tarjeta. Si no me creen, pueden pedirle a alguien que lo verifique. Lian Wenqian. No seas ridículo. Ridículo. ¿Cómo es esto ridículo? No acabas de decir que mientras haya 500.000 millones, ¿cualquiera puede participar en la competencia del proyecto? Entonces, ¿las palabras que acabas de decir son solo palabrería? Viejo tonto. Puedes rechazarme. Pero te digo, todo el mercado de la construcción de Aichang está en mis manos. Si no estoy de acuerdo, veamos quién se atreve a asumir este proyecto. ¿Quién se atreve? Me atrevo. La última vez que la vi, estaba enfermiza. ¿Cómo es que está tan animada esta vez? Hace tiempo que no nos vemos. Presidente Chu. Sorprendido. Me he transformado. Convertido en tu competidor. Un perro que se arrastraba a mis pies. Ahora se ha aferrado a alguien inferior. Y se atreve a ladrarme. Qué divertido. Hilarante. Tú. Suficiente. Lian Wenqian. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? De acuerdo, vayamos al grano. Ahora que ambos están aquí, deberían darnos una respuesta. Solo tienen 500.000 millones. Este proyecto requiere una inversión adicional sustancial. Entonces, ya que solo son ustedes dos, el mejor postor gana. Hagámoslo simple. Ahora, ¿cuál de ustedes puede movilizar más fondos? Quien pueda se queda con el proyecto. Este nuevo patrocinador del Lian Wenqian, aunque capaz, en términos de capital, ciertamente no es rival para el Grupo Chu. ¿Pero no has oído? El Grupo Chu está en apuros. Su cadena de capital se ha fracturado gravemente. Aún no está claro quién ganará o perderá. Pero el alcalde Liu favorece al Grupo Chu. Conozco sus preocupaciones. Creen que no soy capaz. Que no tengo tanto dinero como el Grupo Chu. Creen que estoy exagerando. Que estoy destinado a perder. Pero no se saldrán con la suya hoy. Vine aquí hoy totalmente preparado. Solo necesitando este último empujón. Esto, más este documento, suma 1 billón. ¿Es suficiente? Presidente Chu. Tu turno. Alcalde Liu, esto sucedió bastante repentinamente. No he hecho los preparativos suficientes, junto con el problema del inversor anterior. Necesito más tiempo. Según tengo entendido, ya estás en bancarrota. Tu flujo de caja se ha ido. ¿Qué usarás para competir conmigo? Apenas tienes 500.000 millones. Es imposible que tengas más. Pareces estar notablemente bien informado. Parece que has estado difundiendo la información confidencial del Grupo Chu. Esto implica secretos comerciales. Viejo Lian, si sigues investigando, acabarás en la cárcel. Todos aquí saben la situación actual del Grupo Chu. Presidente Chu, me temo que no puedes producir tanto capital. 500.000 millones. Es tu límite. ¿Quién me creo que soy?
Eres tú, señor Shen. Así que, tú eres el que está detrás del robo de mis secretos comerciales. Presidente Chu, puedes decir lo que quieras, pero ten cuidado con tus acusaciones. Yo no haría tal cosa. Sin embargo, si lo que dije no es cierto, entonces produce 500.000 millones. Chulangxi, ¿no eras muy capaz cuando trataste conmigo? ¿No eras muy impresionante? ¿Y ahora qué? No eres tan duro ahora, ¿verdad? Es bueno que Chulangxi no me reconozcas como tu hermana jurada. De lo contrario, estaría completamente humillada. Dios mío, ¿qué le ha pasado al Grupo Chu? Ese es un conglomerado internacional, así que el Grupo Chu ha decaído bajo el liderazgo del presidente Chu, Liang Wenqian. Canalla. ¿De verdad crees que no puedo contigo? ¿Y qué si pudieras conmigo? Todos en Aichen saben. Chulangxi, presidente del Grupo Chu, hoy, como un pequeño favorito, está siendo pisoteado bajo mis pies. Esto se siente tan bien. Chulangxi, ¿no eras tan duro? Habla. Estoy esperando. Primero llama tú. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a convertirte en el hazmerreír de Aichen? El pabellón Tianji está dispuesto a agregar 500.000 millones. Es él. El que robó mi unidad flash de video esa noche. Maldita sea. Sabía que su identidad no era simple. Yo, junto con el Grupo Chu, estoy dispuesto a invertir 1.000 millones. Resulta que al dragón solo se le ve la cabeza, pero no la cola. Pabellón Tianji. Controlan la línea vital de Aichen. Más que eso, se dice que el pabellón Tianji tiene cientos de agentes especiales. Si quieren, pueden volcar Aichen en cualquier momento. Y están ofreciendo 500.000 millones de inmediato, con ellos uniendo fuerzas. Si 500.000 millones no son suficientes, nosotros, el pabellón Tianji, estamos dispuestos a seguir subiendo la pucha, hasta que nos aseguremos este proyecto. El pabellón Tianji siempre ha sido discreto y mantenido un bajo perfil. ¿Por qué te importa lo que sucede con los negocios de la Aichen? Me estoy entrometiendo, ¿y qué? ¿Puedes hacer algo al respecto? Hay un dicho que dice: un dragón fuerte no puede dominar a una serpiente local. ¿Qué puede hacer el pabellón Tianji, por muy fuerte que sea? Déjame decirte. Si no eres un dragón feroz, no cruces el río. Adivina si el pabellón Tianji y el Grupo Chu puedes convertir a esta serpiente local en un pez gordo. Tú. No eres más que una rata escondida en las sombras. ¿De verdad crees que, solo porque alguien te respalda, puedes actuar con tanta arrogancia? Chulangxi. ¿Qué pasa, hijo? Chulangxi, estás buscando la muerte de Tan Liang Wenqian. Esta es nuestra conferencia de licitación, no tu arena de artes marciales. Será mejor que mires a tus partidarios antes de seguir ladrando. Te dejaré ir por hoy. No dejes que encuentre otra oportunidad. No necesitas buscar otra oportunidad. Ahora mismo. Golpéame. Algo anda mal con este Chulangxi. Te estoy dando una oportunidad, pero no la estás aprovechando. Chulangxi, ¿qué estás haciendo? Estás creando enemigos para el Grupo Chu. Extraño. Creando enemigos para el Grupo Chu. ¿Qué le importa al Xinye Shen? Podría ser que el Xinye Shen ya asume que el Grupo Chu es suyo. Me pregunto si puedes manejarlo. No me extraña que el Xinye Shan siempre esté tan preocupado por los asuntos del Grupo Chu. ¿Podría ser realmente? No puedes decir eso. Si el Xinye Shen lo oye, definitivamente tomará represalias contra nosotros. Se dice que esta persona es muy rencorosa. Es decir, estás creando enemigos para los negocios de Aichen. Si no haces negocios de materiales de construcción, nosotros todavía queremos hacerlo. Cambiaste de tono bastante rápido. Aún así,
¿Qué eres? ¿Te atreves a desafiar a mi grupo Chu? ¿Eres digno de eso? ¿De verdad crees que yo, Chu Langxi, soy solo una mujer de negocios? ¿Un kaki blando? Buen pequeño director Chu. Tienes agallas. Lo diré aquí y ahora mismo. Mientras yo esté aquí. Tu proyecto Dongmen nunca verá la paz. Una broma. ¿Desde cuando mi grupo Chu necesita ser amenazado por ti, pequeño alevín? Tímido y vacilante. ¿Dónde está él? Prestigio de mi grupo Chu. Yang Wenqian, escúchame. No importa lo que yo uses. Cualquier táctica encubierta. Puedes hacerlo sin problema. Yo, Chu Langxi, lo tomaré todo. Está decidido entonces. Xin Ye-shen, su subordinado tiene bastante descaro. ¿Y tú? También se ve exactamente igual que en el vídeo del USB, con esa apariencia de ser astuto y calculador. ¿Qué tonterías estás diciendo? Xin Ye-shan. El club de lucha clandestino está resuelto. Actualmente, todas las ganancias clandestinas de Aichen nos pertenecen. Bien hecho. Es el club de lucha clandestino, el que arruinó a innumerables personas. Mi hermano menor fue inexplicablemente arrastrado a pelear en el boxeo del mercado negro. Lo usaron y no lo dejaron ir. Luego intentaron estafar a la familia por 300,000. Lo rescatamos como un esqueleto. Xin Ye-shen, eres tan desalmado. Para incriminarme. Realmente no te detendrás ante nada. Una conciencia tranquila no teme a nada. Una conciencia tranquila. Entonces sigue mirando. Xin Ye-shan. Ese apellido Chu siempre ha sido una molestia. Encuentra una oportunidad para deshacerte de él. Luego gasta algo de dinero para dispersar al grupo Chu. De esa manera podemos fácilmente echar al grupo Chu. Pero no es esto todavía un poco. Hazlo cuando te lo digan. Todos tienen un precio. Ocúpate también del conductor de ese Chu. Si no puedes manejar esto, si no lo manejas bien, me ocuparé de ti. Así que el viejo Chudong fue asesinado por alguien como tú. Eres verdaderamente despiadado. Escoria. No eres apto para ser director. Si no quieres que nadie lo sepa, no lo hagas tú mismo. Este video fue grabado por uno de tus hombres. Inicialmente con la intención de chantajear. No esperaba que se encargaran de él mismo. Director Shen, ¿tiene algo más que decir en su defensa? Así que fuiste tú quien manipuló el coche de mis padres. Primero mataste a mi madre. Luego usaste el mismo truco para matar a mi padre. Incluso intentaste matarme repetidamente. ¿Son el dinero y el poder más importantes para ti que la vida humana? Esto es verdaderamente inconcebible. ¿Cómo puede alguien como tú todavía estar sentado aquí, tan descaradamente? Exactamente. Por favor, que nadie se altere demasiado todavía. Este video probablemente sea una fabricación. Yo, Shen, he trabajado diligentemente durante tantos años. Y he ayudado a tantos niños empobrecidos. ¿Cómo podría hacer algo así? ¿No arruinaría eso mi reputación? Cada persona tiene 1000 caras. La persona en este video está muerta y no puede testificar. Sospecho que alguien me está incriminando deliberadamente. La prioridad ahora es encontrar una solución alternativa y destruir este video lo antes posible. Lo que dijo no es del todo irrazonable. Después de todo, tales cosas han sucedido antes. Todos. Mi primer pensamiento es enviar este video al departamento de autenticación para verificar su autenticidad. Un árbol alto atrapa el viento. Esto podría ser una competencia comercial desleal. También se desconoce. El alcalde Liu está aquí hoy. Director Shen ciertamente puede autenticarlo. Pero hasta que salgan los resultados, la dirección de la familia Shen probablemente tendrá que ser cedida temporalmente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Creo que la situación actual
Es relativamente apropiada. El director Shen siempre ha estado al mando de la familia Shen. Ahora, ¿quién puede heredarlo? Joven maestro Shen. El joven maestro es frágil, no puede. Entonces está decidido. Por el momento, la familia Shen estará encabezada por el joven maestro Shen. De acuerdo. Suéltame, viejo. Esta patada es para darte una lección por tus padres. Tan joven y ya haciendo cosas malas, robando y matando gente. ¿Crees que estás honrando a tus padres? ¿Sabes que estás equivocado? Vale. Estoy equivocado. Viejo, tenía tanta hambre. Perdí la cabeza por un momento. Por favor, perdóname la vida. Prometo que nunca lo volveré a hacer. Por favor, viejo, perdóname la vida. Niño. Tómalo, debes estar muerto de hambre, come. La vida tiene muchas encrucijadas. Puedes cometer errores, pero absolutamente no puedes desviarte demasiado. De lo contrario, ni los dioses pueden salvarte. ¿Así que no vas a llamar a la policía? Suspiro. Es bueno que reconozcas tus errores y puedas cambiar. No me causaste ningún daño real. ¿Para qué vas a llamar a la policía? Pero más te vale que recuerdes esto. No puede haber una próxima vez, o no te dejaré escapar. No, tienes que creerme. Yo, absolutamente, a partir de ahora, nunca volveré a hacer este tipo de cosas. Gracias. No esperaba que su padre fuera un maestro solitario. Oye, pequeño bribón. Volviendo tan tarde, ¿dónde has estado? Mira el estado en el que estás. No es grave. Se puede curar. De verdad. ¿Cuándo te he mentido? Ven conmigo. Estas piernas, ningún médico pudo curarlas. Nadie pudo curarlas. Este viejo caballero. ¿Puede realmente hacerlo? Entiendo. En realidad, ya lo había adivinado. Que esto era obra de Shen Shipen. Es solo que no podemos condenarlo. Enviado al centro de identificación. Él definitivamente interferirá. Debes proteger esa evidencia. No se preocupe, señor. Señorita, también. ¿Cómo te va por allá? Estoy bien. Muy pronto podré regresar. Realmente quiero arrancarle la cara a ese tipo del pabellón de los secretos celestiales. Y a Chu Langxi. Haz lo que quieras. Fingiré que no lo sé. Los dos están juntos ahora. De camino al proyecto Dongmen. Hermanos, es hora de ponerse a trabajar. Así que ahora estás abiertamente declarándole la guerra a Shen Shipen. Sí. He conseguido el puesto que quería. Naturalmente, no puedo devolverle Shang-Chi. Desmantelaré su poder, poco a poco. Incluidas esas sucias operaciones del mercado negro. Planifica cuidadosamente antes de actuar. Este Shen Shipen sin duda intentará manipular la evaluación. Naturalmente, ¿cómo iba a dejar pasar esta oportunidad? Es del Yan Wenqian. ¿Qué está tramando? Bajaré a echar un vistazo. Quédate en el coche. No bajes todavía. Chu Langxi. Langxi. Qué coincidencia encontrarnos de nuevo. Esto es la mitad de la nada. Incluso si juego contigo y luego te mato. Nadie lo sabría. ¿No tienes miedo de morderte la lengua? Director Chu. Todavía tan arrogante, incluso en esta situación. ¿Todavía te atreves a hablarme así? ¿No tienes miedo a la muerte? Vaya, eres un enfermo débil. Solo ustedes. Está bien, realmente no le tienes miedo a la muerte. Arriba. Espera un momento. Espera, Yan Wenqian. Ya has cometido una grave ofensa al rodear al director Chu. Te aconsejo que no empeores las cosas. Vete ahora y nuestro grupo Chu puede fingir que no pasó nada.
De lo contrario, no podrás soportar las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Dímelo. ¿Qué consecuencias tendré que afrontar? No vayas demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? ¿Yo demasiado lejos? Cuando la directora Chu me echó de la junta. Cuando era como un perro callejero. ¿No fue ella demasiado lejos? Me robó mi negocio. Delante de todos los nobles de Aichang. Me hizo perder la cara. Comparado con eso, ¿voy yo demasiado lejos? ¿Alguna objeción, hermanos? Ninguna objeción. Directora Chu. Antes estabas en silla de ruedas. Pero ahora estás vivita y coleando. De pie aquí. Incluso los Oscar te deben una pequeña estatuilla dorada. No pierdan más tiempo. Liang Wenqian, ¿qué quieres? Conozco a la directora Chu. Como presidenta del grupo Chu. Eres rica. Y respetada. No quiero ponerte las cosas difíciles. Solo arrodíllate. Y hazme 3 reverencias. Di que te equivocaste. Y devuélveme el proyecto Dongmen. Entonces hoy te dejaré ir sana y salva. Después de todo, tu vida está en mis manos ahora. Incluso si te dijera que me mataras, ¿te atreverías? Chulangxi, ¿crees que me atrevo? Desde el pasado hasta ahora. Te he tolerado mucho tiempo. ¿Te arrodillarás o no? ¿Vas a entregar tu proyecto o no? Bien que ambiciosa. Tengo que pensar en una manera de atormentarte como es debido. Alguien, traiga a ese frágil, joven maestro Shen, aquí afuera. Jefe, la persona ha escapado. Este es tú, aliado cuidadosamente seleccionado. Directora Chu. En el momento crítico te quedas sola. Para escapar tú misma. Que alguien se encargue de la directora Chu. ¿Cómo te volviste tan poderosa de repente? Este estilo de boxeo me parece familiar. Estos son los movimientos del campeón de boxeo Chu Yie. Te lo advertí. No hagas esto. ¿Qué vas a hacer? Originalmente no quería tocarte. Pero esto lo buscaste tú. No, no puedes tocarme. Si me tocas, haré que el grupo Chu nunca tenga paz. Entonces, no debería aprender de ti. Siempre que lo haga con la suficiente limpieza, nadie lo sabrá. No seas impulsivo. Liang Wenqian no puede ser asesinado todavía. Será difícil de manejar, y está coludido con Shen Shipan. Tal vez, él también conoce algunos motivos ocultos. El asistente Mu tiene razón. Matarlo ahora agrega otro problema. Y pierde una pista. Absolutamente no. Liang Wenqian, hoy te dejaré ir. La próxima vez que te atrevas a provocarme, te desollaré vivo. Magnate local. ¿Lo has entendido? Te estoy preguntando algo. Sí, te escuché. Vete. Señorita, es urgente. Tengo que decirle esto en persona. No vuelvas. Ve al grano. Shen Shipen ha reunido al grupo Shengxi y a los accionistas, que desertaron a nuestro lado en aquel entonces. Deberían estar haciendo su movimiento pronto. Se están preparando para romper completamente los lazos. Chu Yie es decisiva y despiadada. Nunca muestra piedad a los enemigos. Me temo que no hay margen de maniobra. Organiza la información que hemos preparado todos estos años y dásela allí. ¿No vienes tú mismo? No, en 2 días. Mi tío me dará a mí tratamiento final de pierna. Debo estar allí. Además, esta vez el método del enemigo Chu Yie es más efectivo. Xin Ye Shen quería verme. Haz que tu gente difunda la noticia por todo Jiangai. Publica el mensaje en todo Jiangai. No tomará un día. 1 hora es suficiente. Pero, ¿qué gano yo con esto, Xin Ye Shen? Una vez que esté hecho, obtendrás una parte del grupo Chu. ¿En serio? ¿Cumplirás tu palabra? Gracias, Xin Ye Shen.
¿Qué clase? Cosa insignificante. ¿Cómo te atreves a negociar conmigo? Tenlos listos. Tan pronto como se vuelva viral en línea. Celebra una rueda de prensa inmediatamente. Me gustaría ver. ¿Qué puede hacer Chu Langxi? No es bueno. Ahora en Internet surgió una gran cantidad de corporaciones, noticias negativas sobre salgamos del proyecto de la puerta este, y los accionistas del Consejo de Administración también se unen, te obligan a abdicar. Un conglomerado tan masivo como el tuyo ni siquiera tiene un equipo de relaciones públicas. Me estás molestando con asuntos tan triviales. Señorita, está pensando de forma demasiado simple. Los rumores en línea ahora, que conglomerado tan masivo como el suyo, si no maneja esto personalmente, el Grupo Chu podría no sobrevivir. No puedo manejar algo tan grande. Espera un momento, te diré qué hacer. 5 millones. Solo déjame convertirme en tu marioneta humana. Hace 25 años, la madre biológica de la señorita mayor fue asesinada en un coche. Más tarde, la señorita mayor y el viejo presidente sufrieron otro ataque. Por suerte, la señorita mayor sobrevivió. Fue una bendición del cielo. En esta coyuntura crítica, conoció a la señorita mayor, ya que el destino lo ha dispuesto así. Prueba que el Grupo Chu todavía puede salvarse. Su destino no está sellado. Si no está dispuesto a hacer lo que viene a continuación, no le obligaremos. Tiene derecho a elegir. La señorita mayor ya me ha dado algo. Dime, ¿qué te dio Chu Langxi? Lo que me dio la señorita mayor es información que pasó años recopilando. También es la clave para nuestro regreso. He revisado todo. Notifica a los medios para que difundan la noticia. Todos. Prepárense según mi plan. La rueda de prensa ya ha comenzado. Puede que lleguemos un poco tarde. ¿Está lista la evidencia? Todavía estamos a tiempo. Con respecto a la exposición en línea sobre el Grupo Chu, es cierto, presidente Chu, como una corporación prominente, con tantos problemas saliendo a la superficie, ¿no debería usted dar una explicación al público? El CEO Chu no tiene tiempo para responder a sus preguntas ahora mismo. ¿Cree que el Grupo Chu todavía está calificado para manejar el proyecto Dongmen como la persona a cargo? ¿Puede todavía asumir la responsabilidad de esto? Desde el fallecimiento del presidente Chu, el Grupo Chu ha estado decayendo. El precio de las acciones se ha desplomado. ¿Es esta su responsabilidad? Parásitos. Están calumniando maliciosamente al Grupo Chu. Están transmitiendo imprudentemente sin investigar. Si continúan avivando las llamas, no dudaré en lidiar con todos ustedes. Háganse a un lado. Estimados miembros de los medios de comunicación, estimados colegas, soy Shen Shipan. La razón por la que he convocado esta rueda de prensa hoy es simple. Para abordar los recientes informes falsos y rumores en línea relativos al Grupo Chu. Y para dejar las cosas claras, para limpiar su nombre. Entonces, el director Shen está diciendo que las exposiciones en línea son todas falsas. Necesitamos la verdad, no mentiras. Incluso ahora, la Junta no puede proporcionar ninguna evidencia creíble. No puedo soportarlo más. Director Shen, por el bien del Grupo Chu. Debo revelar la verdad aquí. ¿Qué verdad? Como nuevo accionista del Grupo Chu. Yo como el actual director del Grupo Chu. Les digo a todos con extrema responsabilidad, la razón por la que las cosas han llegado a este punto se debe enteramente a la inacción de nuestra actual presidenta. Simplemente no está calificada para ocupar este puesto de presidenta. ¿Puede explicarlo? Por el bien de nuestro Grupo Chu, Chu Langxi debe dimitir. Debe pagar el precio por sus errores. Debe dimitir. Dimisión, dimisión, dimisión. Dimisión, 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 dimisión. ¿Gritar? ¿Por qué ya no gritan? Todos mudos ahora. Directora Chu, el Grupo Chu se ha convertido en esto. Es todo por tu culpa. ¿Qué hiciste exactamente para provocar la oposición de todos los directores? Esta conferencia de prensa no la convoqué yo. Así que no tengo la obligación de responder a sus preguntas. Shen Shipan, director Shen. Eres miembro de la familia Shen. ¿Por qué estás tan preocupado por los asuntos de la familia Chu? ¿Y quién te permitió convocar esta conferencia de prensa en nombre del Grupo Chu? Yo, como antiguo accionista del Grupo Chu, ¿no tengo este derecho? ¿Tienes el derecho? ¿Acaso yo estuve de acuerdo? La situación es urgente. ¿Qué tan urgente es?
¿Tan urgente como para querer usurpar el trono ahora mismo? Ponte la túnica amarilla baja. Miembros de los medios de comunicación. Originalmente quería darle a la presidenta Chu algo de crédito, pero ahora se está poniendo muy agresiva. Así que lo diré directamente. Nuestro grupo Chu se encuentra en su estado actual, enteramente por su culpa. La incompetencia de Chulangxi por sí sola, por el futuro de nuestro grupo Chu y por la gente de Aichen. Yo, Lian Wenqian, junto con los directores del grupo Chu y los exdirectores del grupo Shen, exigimos que Chulangxi renuncie al puesto de presidenta. Dimisión. 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 Todos. La directora ejecutiva Chu acaba de asumir el cargo y se aseguró el proyecto de la Puerta Este, llevando a nuestro grupo Chu para restablecerse en Aichen. ¿Acaso demuestra esto su capacidad? Además, ¿cómo podría nuestra presidenta ser reemplazada solo por las palabras de unas pocas personas? Eso es completamente absurdo. Esto es completamente absurdo. ¿Qué pasa si añadimos estas? Estas son pruebas irrefutables de la incompetencia de la presidenta Chu. Este es el informe financiero del grupo Chu de este mes. Es un total de 5 puntos menos que el mes pasado. Este es el informe de los empleados que dejaron el grupo Chu. En comparación con el mes pasado, ha aumentado significativamente. Y estas son todas las empresas que cooperan con el grupo Chu. Este mes hay varios cientos menos, todas y cada una de. Esto es completamente absurdo. Una por una. Estas son pruebas irrefutables de tu incompetencia, Chulangxi. Con solo ser así, ¿cómo estás calificada para seguir siendo nuestra presidenta del grupo Chu? Chulangxi. He estado pensando en esta conferencia de prensa durante mucho tiempo. He querido hacer esto por un tiempo, pero siempre te he dado la cara. Pero no la quieres. Muy bien, hoy lo haré frente a todos los medios. Que todo Aichen vea. A los llamados directores. Y otros directores ejecutivos, sus verdaderos colores. Esta es una lista de lo que han tomado a lo largo de los años. La lista de su malversación y sobornos. Por un total de más de 100.000 millones. ¿Cuánto? 100.000 millones. Nunca he visto tanto dinero en mi vida. Y esta es una lista de todas las personas que has explotado a lo largo de los años. Decenas de miles de personas. Y aquí están los nombres de aquellos a los que has utilizado varias razones absurdas para proponer asociaciones con un total de más de 1.000. Los documentos que acaba de presentar pretenden demostrar mi incompetencia. Entonces estos viejos zorros ¿no deberían explicarse? Señores miembros del Consejo, a juzgar por los datos, el grupo Chu ha llegado a ser así ahora completamente por culpa de ustedes. Es claramente tu culpa. ¿Por qué echarle la culpa al presidente Chu? Hay alguien secretamente detrás de esto. Destruiste este grupo. Arruinaste el sustento de decenas de miles de empleados. No tienes ninguna culpa. ¿Quién te envió? Saquen a esta gente ignorante de aquí. Entonces hablemos del grupo. Iba a dejarte ir, pero insististe en escuchar calumnias y en celebrar esta maldita rueda de prensa para obligarme a dimitir. No fue suficiente la humillación y los golpes que recibieron en la fiesta de sucesión. Ahora renuncien voluntariamente al cargo de directores y entrejen todas sus acciones, y los dejaré ir. De lo contrario, me aseguraré de que se pudran en la cárcel. Tú, un joven de menor rango, ¿qué calificaciones tienes para sermonearnos? Cuando trabajábamos duro para el grupo, tú todavía estabas mamando del pecho de tu madre. Así es, el grupo Chu es el imperio, construido por nosotros, los viejos carcamales, como nos llamas. Nosotros construimos este imperio. Tú, un joven de rango inferior, te beneficiaste de nuestra protección, y ni siquiera sabes lo que es la gratitud. Es simplemente indignante, a menos que muera en este puesto. De lo contrario, no hay manera de que renuncie a mi puesto de director. Bien, muy bien. Ya que no están dispuestos a dimitir, entonces yo les ayudaré. ¿Qué vas a hacer? Somos los directores del grupo Chu. Suéltame o te despediré. Chulangxi, no puedes hacer esto. ¿Y qué si exploté?
¿A unos pocos subordinados? Soy director del Grupo Chu. Es un honor para ellos que los favorezca. Chu Langxi, tendrás una muerte horrible por descartar a aquellos que te han servido. Sáquenlos de aquí ahora. Chu Langxi, no puedes hacer esto. Un montón de basura inútil. No se preocupen, todavía no estoy de humor para ocuparme de ustedes. Y tú también. Todavía necesito agradecerte. Si no fuera por tu estupidez, no habría tenido que deshacerme de esos directores inútiles del Grupo Chu tan rápido. Sigue así. Menos mal que estaba bien preparado. De lo contrario, las consecuencias habrían sido impensables. Esta gente solo sabe dormirse en los laureles, viviendo del cuento y esperando la muerte. Es por ellos que el grupo se ha estancado. La señorita ha estado reuniendo pruebas durante años. Es solo por respeto al antiguo presidente que los ha tolerado durante tanto tiempo. Entonces estás diciendo que estos directores ya tienen tanto poder. ¿Por qué siguen siendo tan codiciosos? Señorita, el deseo humano es infinito e interminable. Tienes razón. Vamos a regresar primero. Esta Chu Langxi. No esperaba que tuviera esto bajo la mengue. Parece que la subestimé. Nuestra influencia en el Grupo Chu se está investigando uno tras otro. Varios accionistas también han sido arrestados. Si esto continúa, me temo que no tendremos ningún lugar en el Grupo Chu. ¿Acaso no sé yo todo lo que estás diciendo? Sal de aquí, inútil. Ocúpate de ese Shen Shiji rápidamente para mí. ¿Cómo ha sucedido esto? Hubo un accidente anoche. Resultó herido. ¿Quién lo ha hecho? No sé, anoche. Un grupo de hombres de negro irrumpió de repente. Innumerables personas en el pabellón Tianji murieron o resultaron heridas. Casi pierdo la vida. Podría ser que tu verdadera identidad haya sido descubierta. El único que te guarda rencor es Shen Shipen. Yo también sospecho de él. ¿Pero cómo lo supo? Que soy el maestro del pabellón Tianji. También amenazó con retirar su inversión de ti. Podría ser. Director Chu, por favor, deje de lastimar a nuestro joven amo. Hace 2 días, nuestro joven amo, usando la identidad del maestro del pabellón, le dio a Jin 500.000 millones. Ahora está siendo amenazado y casi pierde la vida. Esto significa que la persona detrás de esto es tu enemigo. Solo te preocupas por resolver la crisis del Grupo Chu. ¿Has considerado a nuestro joven amo? ¿Quién es este? Es el amigo de la infancia de Xiaolin. Aquí para una pasantía. Es uno de los nuestros. ¿Dónde estás, Yaolin? Xiaolin, él. Descubriré quién está detrás de esto para ti. Director Chu, ¿de dónde viene su confianza? Nuestro joven amo, como el maestro del pabellón Tianji, usó todas sus conexiones e influencia. Gastó una fortuna y no pudo averiguarlo. ¿Qué te hace pensar que puedes? ¿Qué puedo hacer? Solo quiero hacer todo lo que pueda para proteger a las personas que me importan. Tu manera no será dejar que el joven amo continúe tomando riesgos, ¿verdad? Joven amo, ese cuchillo en ese momento estaba clavado en tu mano. Casi pierdes la vida. No puedes, solo por sus pocas palabras, ir a otra aventura, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Somos amigos. No puedo dejar que arriesgues tu vida por mí otra vez. Pero esto puede garantizar que tú no vuelvas a ser herida. No puedo dártelo. Director Cho. Chou Liu es mi asistente. Y también el amigo de la infancia de Shaolin. Todavía confío en él. Director Chu, dámelo. Esto podría salvarte la vida. Creo que es mejor que lo guardes tú.
Tu grupo Chu está luchando por sobrevivir. ¿Cómo puedes investigar a la persona detrás de esto? ¿No crees que esto es irónico? Director Chu, por favor, váyase inmediatamente. Que alguien la acompañe a la salida. Espera, tú eres el asistente, ¿verdad? Eso es correcto. Soy el empleado más cercano del joven amo. Un asistente. ¿Qué calificaciones tienes para hablar con tanta audacia delante de mí? ¿Y qué calificaciones tienes para tomar decisiones por Shen Shiji? Te he estado tolerando por él. Pero será mejor que te mantengas en tu lugar. Suficiente, Director Chu. Es mi asistente. Incluso por el bien de Shaolin. No necesito que lo disciplines. Si realmente quieres ayudarme, entonces vete de aquí lo antes posible. Señorita Chu, por favor. Señorita, ¿qué debemos hacer ahora? Necesitamos contactar a la señorita mayor. ¿Para encontrar otra manera? No, habrá una respuesta esta noche. Esta noche. Originalmente pensé que aún aguantarías un poco más. No esperaba que hicieras un movimiento tan pronto como oscureciera. Has empezado. Asistente Liu. Debería decir que eres confiado. ¿O tonto? ¿Qué hay de esa nota? No la mires todavía. Solo espera y verás. Sé lo que quieres decir. También te estoy ayudando a actuar hoy. Director Chu, no entiendo lo que está diciendo. Shaolin te trató bien, pero en realidad. Joven amo, prefieres creerle a un extraño que creerme a mí. Creer en ti. Para obtener las noticias lo más rápido posible. Y usar todo tipo de métodos. Para hacer tal cosa. Debería haber un hombre infiltrado. Plantado a su lado. Las personas que han aparecido alrededor del joven amo no son pocas. Ellos todos son posibles. Esto es pura sofistería. De hecho, hay mucha gente a mi alrededor. Pero solo tú robaste la nota. No importa lo que digas, es inútil. ¿Quién está detrás de esto? Explica. Bastardo, te mataré. Te daré una última oportunidad. Dime quién te envió. Mátame si te atreves. ¿Crees que no sé quién eres? Chu Yie, el campeón de boxeo. CHUYIHI. CHUYIHI. No cometas el mismo error otra vez. Confiésalo honestamente. Puedo prescindir de ti. No te obsesiones más. Conozco la bondad de Shaolin hacia mí. Y tu bondad al reconocer mi talento, pero él secuestró a mi familia. Eran Yan Wenqian y Shen Shipan. Joven amo. Soy yo quien te ha fallado. Lo siento, Shaolin. Si es posible. Por favor, protege a mi familia. Gracias. Mi pierna, después de todos estos años, finalmente. ¿Qué es esto? Déjame ver. Esto es el colgante de Jade de Yie. ¿Cómo conseguiste esto? No eres Chu Yie. Entonces, ¿quién eres? Soy Cholangxi. Soy su hermana gemela. Entonces ella realmente es mi hermana. ¿Por qué no dijiste nada cuando se llevó a cabo la investigación antes? Porque no sabía si tú ibas a hacerle daño. Tengo que ir a buscar a Yie. Dile la buena noticia. Oye, Langxi, espera por mí. Oficial, tengo pruebas concluyentes para demostrar. Esto estaba en la habitación del asistente Li antes de su muerte. Comunicación secreta. Esta evidencia es muy útil. Iniciaremos una investigación de inmediato. Gracias por informar esto, señorita Chu. Policía, esto es lo que debo hacer. No puedo dejar que más gente. Puedo dejarte libre. Chen Shipen y Yan Wenqian son sospechosos de asesinato por encargo. Ahora, por favor, expliquen lo que sucedió inmediatamente. En detalle. Policía, esto es un malentendido. ¿Cómo podríamos hacer tal cosa? Estamos dispuestos a cooperar con la investigación, pero necesitamos ver pruebas sólidas. Evidencia creo que la verán pronto. Ya verán. Espero que confiesen con la verdad. De lo contrario, lo que te espera será un castigo severo bajo la ley. CHUYIHI. No trabajes demasiado. Has estado trabajando continuamente. Durante varias horas. Shiji, estás aquí. Está bien. Todavía hay algunas cosas que necesito terminar. Señora Chu, estos son los materiales de la reunión para mañana. Por favor, écheles un vistazo.
Déjalas aquí, las miraré más tarde. Asistente Mu, has trabajado duro también. Ve y descansa. Está bien, señor Shan. CHUYH. Eres un jefe excelente. Shigi, por favor, deja de alabarme. En realidad, sin tu ayuda, no habría llegado tan lejos. CHUYH. Siempre estaré a tu lado. Apoyándote, protegiéndote. Shigi, yo. Hola, ¿quién es? Me encargaré de ello inmediatamente. Lo siento, Shigi. Tengo un asunto urgente que atender. Está bien, adelante. Te esperaré aquí. Gracias, Shigi. Shigi, tú eres mi hermana menor, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿No estamos en una relación empleador-empleado? Este colgante de Jade es de cuando éramos pequeños. Madre nos dio uno a cada una. Shigi, soy tu hermana mayor. Chulangxi. Hermana, ¿eres realmente tú? Sí, Jie. Langxi es tu verdadera hermana. Hermana. Te he echado mucho de menos. Te he estado buscando. Finalmente podemos reunirnos. Gracias, hermana. Maestra. Contigo aquí. No tengo miedo de nada. Chuyie, ¿recuerdas lo que te confesé antes? Por supuesto que lo recuerdo. Shen Shige. De hecho, me sorprendió en ese momento. Necesitaba tiempo para pensarlo. ¿Y ahora? Lo he pensado durante mucho tiempo. Creo que tenemos mucho en común. También admiro tu carácter. Así que quiero darte una oportunidad. Y darme una oportunidad a mí también. ¿De verdad? Chuyie, gracias. Lo valoraré mucho. Ye, te ves muy feliz. ¿Pasó algo bueno? Sí, hermana maestra. Tengo buenas noticias que contarles. ¿Vas a ganar la lotería? No, Shenshi y yo. Estamos juntos ahora. ¿En serio? Felicitaciones a ustedes. Shenshi es una muy buena persona. Ustedes dos definitivamente serán felices. CHUYHI. Siempre apoyo.